que estamos grabando este Buenísima. episodio precisamente por una causa, bueno, ya lo hemos venido anunciando y aquí está el capítulo, un movimiento, se llama Podcast On, es una iniciativa donde varios podcasts se unen para hablar sobre una causa social y estamos muy contentas con la que hemos elegido. Esta es una causa que ayuda a los jóvenes no nada más en España, sino que está en varios países, está en Chile, vi también que está en Argentina y tiene muchas fundaciones y bueno, hoy venimos a hablar sobre el trabajo, el emprendimiento y cómo esta causa social pues ha aportado tantos beneficios a la juventud, a los niños que están con recursos como sin recursos y cómo alcanzar pues ese oficio, esa ocupación de adultos que muchas veces pues solo se la dejamos a las idas al colegio, a una profesión, la universidad, pues esta tiene muchas cosas muy interesantes, ¿cierto, Amis? Tal cual. Mira, estamos contentísimos hoy porque al fin llegó el episodio especial, al fin llegó el super episodio del podcast donde, como tú bien lo estás diciendo, hay un montón de gente, un montón de podcasters que se han unido a nivel mundial como para visibilizar precisamente esa acción y toda esa lucha que hacen tantas fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios, o sea, todo ese tipo de gente que se aboca a dar un beneficio a la sociedad. Entonces nos emociona un montón porque a nosotros nos encanta dar noticias positivas Ay, y sí, todo lo que hacemos al final siempre tiramos para ese lado como sea. sí es Y en cierto. especial le pusimos mucho ojo, mucho foco a la gente de Achievement, de Junior Achievement, porque bueno, esta fundación tiene 100, mira, tiene una Más de historia de 30 100 años. años. Sí, Esto tiene mucho. una historia de 100 años. Lo que pasa es que Exacto. es cierto que en España comenzó creo que a partir del 2000, 2001, pero fue fundada en Estados Unidos y entonces, claro, ha replicado todo esto y lo que más nos ha gustado, y coincidimos las dos, es que es un movimiento que apuntala mucho hacia lo que es la economía global, pero a través de los niños y los jóvenes. De los jóvenes. Entonces, sí, porque al final, desde niños desde 7 años pueden recibir en centros educativos programas que para mí son increíbles. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que nos dé un poquitico de envidia Ah, y todo? sí. Pensar cómo es posible que nosotros a los 16 años no hubiésemos tenido conocimiento de la educación De financiera, la de cómo educación manejar el dinero financiera. cuando salimos a la calle o cuando terminábamos el Una orienta. colegio. Una orientación, que además el dinero es parte Exactamente. del día a día, la gestión financiera, la gestión de las empresas. Entonces, Junior Achievement lo Totalmente. que lleva es un poco esa misión de eh, la educación financiera en los niños y los jóvenes desde los 7 Sí. años, incluso hasta los 30, las diferentes etapas pues, educativas, Lo lleva como una a los orientación colegios. laboral. Exacto, ¿Cómo? educación emprendedor, que lo lleva como a los colegios, como tú Sí. dices, una educación emprendedora, una orientación laboral, como esa educación financiera que evidentemente nosotros no tuvimos, entonces era, bueno, Dios proveerá y gracias a Dios siempre provee, pero Y vamos a ver si qué uno- pasa. sí, vamos a ver qué pasa, pero es verdad, si uno tuviera esa ayuda, ese aporte que esta fundación da a muchos niños y jóvenes, Sí. en esas edades tan importantes, mira, otra economía, otra manera de desarrollarse también, pues la economía social y mundial, evidentemente, pues nos ayudaría, nos aportaría Totalmente. muchísimo. Y las Exactamente, poblaciones también más vulnerables, porque más muchos de vulnerable. estos niños o jóvenes que al final terminan con un ausentismo escolar, ya no van al colegio, esto es un incentivo impresionante. Ellos llevan como tres pilares fundamentales de eh, esto, como tienen una serie de programas brillantes, a mí me encantan incluso los títulos, ¿no? Porque acercan mucho Sí, a todo lo que es el hacer hacer, el aprender haciendo, tienen como esa estrategia educativa que a mí me parece maravillosa. fabulosa, porque al final es como lo Es la didáctico, pero vida, con algo real, ¿no? exacto. Sí, con algo tangible. Entonces llevan todo lo que es la educación financiera, la orientación laboral también, porque cuando estos jóvenes salen al campo laboral, Achievement tiene toda una red de contactos, una red de empresas, Hay muchas empresas que los red de apoyan. comunicación, para que ellos se puedan insertar en el campo laboral. Pero es como ir probando las competencias y las potencialidades de todos estos jóvenes y adultos, pues, que se van formando. Tiene la educación financiera y el otro programa es la formación emprendedora que tú dices. Esa. Es un poco Ujú. como inspirar, Es o como, sea, motivar y mostrarle a esta nueva generación todo las potencialidades, o sea, todo el potencial que hay en la calle y la autonomía que le da el manejar las finanzas. Entonces, hemos puesto claro, esto sobre está. la palestra y nos ha encantado. Nos ha encantado, como tú dices, tenemos mucho ojo
y mucho porque queríamos evidentemente traer ese tema así súper fresco, de que es un gran aporte para la sociedad, porque no nada más están los que Claro, van al colegio, a la universidad, enseña a esos niños, a esos jóvenes que a lo mejor no tienen acceso inmediato o fácil a la educación por bajos recursos, qué sé yo, y les enseña a crear esas mini empresas, a cómo emprender, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cómo conseguir en el mercado esa entrada y aparte el aporte de todas estas empresas que se nos están escuchando alguna empresa y quieren aportar, también ahí en la página vamos a dejar acá abajo todo sí, la información para que puedan formar parte de este gran movimiento y acompañar a todos esos jóvenes y bueno, adultos que se quieran sumar también. Hay muchos programas, hay programas de mini empresas, de voluntariado, orientación, voluntariado, también se puede hacer, podemos hacer voluntariado. Está eso que dice socios por un día, puede ser un socio por un día, un programa de startup. Oportunidades, mira, hay para todos. Hay programas que se llaman Decide Hoy, imagina la empresa que quieres tener mañana. Esas son empresas, sí, que va. son cosas, movimientos muy bonitos, porque imagínate, si nos hubiesen enseñado eso hace tiempo uno prepara su carrera, claro que sí, porque era lo que uno tenía Uh, en su corazón y aparte de eso hemos tomado mejores súper decisiones positivo, financieras y tendríamos una empresa sí, maravillosamente próspera. Pero totalmente. claro, o sea, digo, más allá de todo Esa es una de esto, las es cosas que a mí como me gustó entrar. precisamente porque hacen como una simulación. Hay unos que hacen, me gustó muchísimo eso porque hacen como simulación de una empresa real. O sea, por ejemplo, Exacto, los alumnos en algún momento pueden desarrollar un producto real, con todo lo que implica una empresa, con toda la la etapa de coste, manufactura, de exacto. totalmente, de inversión, y puede ser un producto nacional o puede ser un producto internacional. Y asimismo, una empresa real. Entonces es como un contacto práctico y directo. O sea, de algún modo estás vivenciando, estás sintiendo lo que es esa experiencia de estar allí. Esto sí porque sí tiene que motivar a la persona Claro, a y estar seguir adelante, acompañado todo a el desarrollar tiempo. ideas. Sabes que uno que leí un poco en la web, que bueno, en una oportunidad, hoy no pudimos tener una entrevista en específico con, con algún vocero como tal de la fundación, Exacto. pero a ver si más adelante pues hacemos una invitación más formal, pero que me gustó mucho porque justo niños de 9 años, creo que era hasta los 12 años, sí, entre 9 y 12 años, pueden llevar como, o sea, los inducen un poco a un conocimiento en la comunidad. Entonces, como las finanzas en la comunidad, cómo funciona, a lo mejor una empresa en la comunidad, cómo es el tema de Exacto. los gastos, o sea, una cosa impresionante porque al final lo estás llevando a la práctica. Entonces, creo que el tener un programa tan cercano y donde la gente pueda experimentarlo, llega muchísimo más y creo que también es una de las fortalezas que ha tenido la fundación para seguir adelante. Y Totalmente. bueno, nosotras es eso, nos dio un poquitico de envidia porque Mm, decimos, wow, cuando estábamos a los de 15 verdad. años, a los 16 años, No, qué bien nos hubiese venido que nos dijera obviamente, porque esa orientación laboral o profesional, ¿cómo es que era que le llamaban? Que te hacían un test en el liceo y vocacional, ¿te vocacional, un acuerdas? test vocacional, que yo creo que eso ya quedó obsoleto. Yo creo que ahora, con cómo ha evolucionado el mundo y todas las herramientas que hay, inclusive estas empresas, o sea, estas fundaciones deben ya el muchacho de salir como con una, bueno, y uno como papá también viendo en qué fortalezas y debilidades tienen los hijos, pero más allá de esto, saber uno mismo qué fortalezas y debilidades tienes para poderlas desarrollar y como tú dices, pues entrar al mercado laboral, crear un Totalmente, producto. Y lo más bonito de todo esto es que siempre están acompañados y guiados por personas sí, capacitadas, o sea, que más allá que puedas ser una empresa totalmente, que brindes dependiendo de donde quieras brindar el apoyo a estos jóvenes, también puede ser voluntario ayudando a estos jóvenes como a nivel emocional, psicológico, a darle como ese totalmente, feedback mental, ese cambio de chip de, claro que sí, no, las condiciones externas o internas o el presente que estés viviendo no tiene por qué condicionar ese futuro que puedes crear desde ahora si te enfocas en algo distinto, en algo que te quieras enfocar. Entonces esto nos pareció totalmente. súper Y lindo es por justamente eso. lo que dices, que hay una gran cantidad o sea, hay una cifra bastante alta de pedagogos que llevan todo este tipo de formaciones. Y a mí personalmente me impacta y me gusta mucho el tema del enfoque que dan. Es como, no es un tema de caridad, de que te estoy ayudando o de alguna manera que puede sonar un poco, a lo mejor puedo hacer un poco de ruido. Esto va más allá, es como que te estoy formando Exacto, para lo que tú dices, para potenciar para todas las potenciar. fortalezas que tienes, todas las cualidades que tienes, todo ese nivel que muchas veces, sobre todo en esas edades, es muy difícil ver.
o si tienes una situación de vulnerabilidad o económica o social, es más difícil que a lo mejor un adolescente pueda como detectarlas y creer en sí mismo. Entonces, esa red de voluntarios que forma parte de Junior Achievement ayuda muchísimo a motivar e inspirar, porque tú estás Exacto, viendo, estos voluntarios, por ejemplo, pueden ser profesionales, eh, totalmente. que van y contactan, o sea, comentan su experiencia, hay un acompañamiento un poco de, mira, yo pasé por esta situación, esta es la experiencia que yo tuve, ahora tengo, a lo mejor me desarrollo en un campo profesional de tal o de cual. Entonces, muchas veces a todos nos pasa, ¿no? Nos resulta inspirador y nos resulta muchísimo más, más fácil dar el paso cuando vemos a gente que está involucrada y que sentimos que esto es Exactamente, una vivencia real, o sea, que nadie nos está inventando simplemente por un sistema educativo. Entonces, totalmente. el impacto global es también impresionante, es brutal, las cifras son bastante altas Sí, y creo que la sociedad el necesita eso, la aporte. sociedad necesita esa Es como tú orientación dices. y Es como tú dices que no es más allá de ayudar, sino que te estoy realmente, como dicen, dando la caña de pescar, o sea, no te estoy dando el pescado, totalmente, te estoy dando esa arquitectos. caña y te estoy diciendo cómo se estructura, cómo se forma y cómo la vas a usar y cómo está diseñada para que tú puedas crear tu propia caña y pescar el pescado que se te ocurra pescar, depende del Lo que diseño quiera. exacto, de la caña que le tome. Mira, que ese es un temazo de mis vacaciones, el de la caña de pescar, que nos aventuramos a eso, pero eso para otro tema. Entonces es como interesante, ¿Y sí, ahora porque qué? es súper interesante de verdad cómo se van manejando esto, porque aparte de todo eso, te enseñan cómo entrar al campo financiero y a tomar esas decisiones de manejo del Sí. dinero para poder crear esa empresa y diseñarlo y no que se quede nada más en lo bonito y en la idea ay, del diseño y que, ajá, pero ahora cómo lo hago realidad, cómo yo me acerco a personas que me ayuden con el material, que me ayuden con el diseño, que me ayuden a generar mi producto para luego poder venderlo. Y eso a los 16 años, mira, yo creo que eso es un plus, porque nosotros, bueno, a los 16 No, años y no esto sabemos abarca, fíjate, esto abarca que como todas las etapas educativas, por ejemplo, aquí en específico en España, que es desde primaria, cosa que me parece genial. Yo estoy que llevo a mi hija exacto. ya a Sí, hacer la formación, los sí programas, es cierto, yo también. desde primaria hasta bachillerato, FP, que es la formación profesional y universidad. Es decir, que Exactamente. si estos chicos, si esta gente, pues se mantiene, esta población allí, se mantiene, la inserción laboral ya es un camino sumamente fácil, que es Fácil, una de las grandes exactamente. cosas que se quejan los jóvenes ahora, ¿no? Que de Exacto. repente, o sea, insertarse en el campo laboral termina siendo a veces una proeza, o sea, una Sí. locura, porque por más Que formación que te tengas, entonces piden, no sé los qué, que espacios eres son, recién a graduado y veces te no se piden no sé tiene la cuánto de experiencia. no, y a veces no se tiene la red de contactos, entonces tampoco sabes cómo entrar, porque todos Eso, pasamos por ahí. Sí. Incluso a esta edad a veces se nos hace difícil. Si exacto. no tienes la red de contacto o no tienes un apoyo o familiar o de amigos o de lo que sea, entonces tú empiezas a dudar dónde me meto, tiras a lo mejor currículos deliberadamente. No es lo mismo que tú vayas como con ese foco, porque a lo Claro. mejor no todos los que salen de ahí van a querer hacer una empresa, pero a lo mejor sí que van Van a con tener una un, claro, formación van con un diseño, una y formación una que ya está seguridad establecido. interior, ¿no? Y una seguridad Exacto. y una confianza interior, porque este tipo de formaciones te generan eso, o sea, como tú lo decías, ¿no? El tema emocional se juega Totalmente. muchísimo aquí, muchísimo, como en Es que todo, no es lo claro, mismo. porque yo creo que es súper importante porque, o sea, lo que vamos que, por ejemplo, comparando con nuestra época que dijimos, cónchale, pero si yo hubiese tenido, imagínate, nosotros en ese momento estábamos sacando la raíz cuadrada de un número que yo no sabía para qué me servía eso, pero Los era polinomios, los los poemas. polinomios, ajá, o sea, eran cosas que yo, ajá, el día profesor de artística, pobrecito, yo creo que él sabía que yo de verdad no lo iba a lograr en arte. Me veía así con un dolor en el alma, y yo, ay, pero Qué mal profesor que no motivaba. claro, tal. Bueno, ahí más o menos, pero era como que, o sea, qué necesidad, ¿sabes? Si puedes ocupar tu tiempo en cosas un poco más prácticas que a tu cerebro le vayan, yo creo que son programas que se deberían también reestructurar la parte que estaba conversando también ayer de esa parte de colegio, que hay muchas personas que son muy felices yendo, sentándose en un pupitre, escuchando, porque aprenden así, pero hay otras que son más Y la doctrina didácticas. de, Exacto, y otros que queremos como más el movimiento, más como este tipo de fundaciones y ese tipo de aporte social que es, mira, a lo que vamos a lo que vamos, aprendemos lo que hay que aprender y si voy a necesitar la raíz cuadrada y la hipotenusa, pues aprendo, pero si no, o sea, qué necesidad. Pero Sí, es fíjate que ahí es así, justo cuando uno se pregunta y dice, bueno, tú te saliste, te sabías el poema, y nosotros también que venimos de Sudamérica, pues otra historia. Igualmente aquí en España, mi hija que obviamente ha estado siempre aquí estudiando, y tú dices, estos conocimientos siempre pesan, o sea,
el tema del colegio y la doctrina, nosotras estamos en desacuerdo en un millón de Claro, cosas, pero el tema de llevar a la práctica, ese aprender haciendo, que yo apoyo tanto, 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 y que esta fundación lo tiene como premisa y como punto exacto, focal, es importantísimo, porque ahí es donde tú te das cuenta, oye, esto realmente me gusta, porque cuando la exacto, persona entra en el campo laboral es que realmente dice, yo de verdad nací para esto, en esto me visualizo más tal años de mi cual, vida trabajando, o quiero escalar en posiciones, en puestos, seas como empleador o seas como empresario, lo que sea. Entonces, totalmente. esa parte práctica es la que te da. La gente muchas veces saca carreras por sacarlas, profesiones por sacarlas, y el campo laboral, ¿qué? ¿Como para cuándo? Entonces, es verdad que Exactamente. nosotras el tema del dinero también juega un papel importante, creo yo, y por eso se vuelve polémica como decir, oye, tú le vas a enseñar a tus hijos educación financiera. Y la gente a veces, hay gente que se pone como polémica de, no lo veo bien, porque, y te pones a pensar y el dinero está presente todos los días. Oye, Y cuando entiendes un poco ese juego y ese juego mental que es natural, claro, es que sin llevarlo dinero no, bastante lo adaptado más a la edad, básico, no comes, o no sea, tiene sí, no tiene por qué implicar un problema. O sea, bien orientado y exacto, bien llevado, los niños pueden aprender y familiarizarse con este tema en el manejo, positivo y que al claro, final pues le va a traducir pues en resultados muchísimo muchas más cosas, positivos a exactamente. nivel social, enfrentarse a la vida con autonomía, o sea, sencillamente es enfrentarse a la vida con autonomía con muchas herramientas. Que esta fundación lo está Entonces, haciendo, bueno, estupendo, de verdad que la sí, aplaudo, me encanta, porque nos sí sentimos me muy, estamos muy identificada con el eje de la fundación. Y sí, eso me causa de verdad mucha paz en el corazón que todavía haya fundaciones que se dediquen de verdad a esto, más allá de que, bueno, que haya personas que lo necesiten por recursos, porque no pueden llegar a un colegio, no sé qué, también se vea y se sí, vaya transformando en cómo queremos que la educación pues vaya dando ese paso. Yo no soy educadora ni nada menos, pero sí siento que desde donde estoy hay muchas maneras más prácticas, como tú dices, de aprender y de llevarlo a la vida laboral. O sea, más allá de sí o no, desde chico es algo que deberíamos saber sí, cómo se maneja fácilmente porque es con lo que vamos a vivir para siempre. O sea, porque tú creo que hasta para totalmente. morirte tienes que tener tus cuentas claras de dónde van a quedar tu cuerpo tirado, no lo vas a dejar tirado ahí. Aunque ya yo No dije, puede ser. bueno, cualquier, no, o sea, no puede ser. O sea, cualquier cosa a la hora de algo, bueno, me tiran a la ciencia, me dejan ahí donada en el, en, en la facultad de medicina o de lo que sea, para que sea modelo anatómico, para que sirva de algo. Como decía yo, a mí que me lancen, no, yo voy a donar todo, yo voy a donar todos los órganos, pero que Sí, me lancen al mar, que es el lugar que más me gusta y ya está. exactamente. Pero no, No, sí pero es tienes súper razón. importante porque es a lo que Ujú. vamos y que después uno, o sea, porque tú dices, no, nos aprendemos para Neruda, los poemas, esto, la hipotenusa, si bien aprender ese tipo de cosas, analizar esos contenidos, aprendernos una poesía, o sea, no, enséñame más bien cómo analizarla, a Bueno, pensar qué sentí yo, cómo la vi, desde qué sí, punto me enfoqué, porque si algo me he dado cuenta este último año en mi vida es que la comunicación, a veces uno dice una cosa y la persona te está entendiendo otra. Y a mí me pasa, la persona me está hablando de una cosa y estoy diciendo, esta persona, ¿será que me está viendo la cara? ¿Será que esta persona no sabe lo que está diciendo? Y no, después ahondando más en preguntas es que me doy cuenta de que lo está viendo desde una perspectiva y yo de otra. Entonces, este tipo de educación, cuando, bueno, sí. apréndete poema, apréndete al analizar, saca el sufijo, el prefijo, el predicado de las palabras, o léete el libro completo. Yo creo que va más allá de aprender cómo comunica el autor o el escritor, qué quiere decir, qué te Sí. transmite, qué recibes tú de eso que él da, porque lo que tú Y tener un recibiste no es pensamiento crítico, tener un sí. pensamiento crítico y analítico. Tener un Eso yo pensamiento crítico, hacer que también los niños desarrollen ese pensamiento crítico, o sea, que va más allá de una opinión, es como, totalmente, como lo que dice, analiza esto porque, o sea, realmente esto lo estás entendiendo, qué valor te puede aportar eso, o sea, qué qué contenido de valor, valor realmente tiene esto, más allá de que te aprendas como el caletre de las cosas para salir bien y para sacar un 10 y no sé qué cuál y no sé qué cuánto, exactamente, que es mucho de los grandes problemas del sistema educativo en el que yo difiero, ¿no? eso, Esta presión increíble por las notas. Es más bien llevar las cosas a las prácticas. Mira, lleva a tu hijo, yo por lo menos a veces, a mi hija que me acompaña a hacer tal cosa, que ella vaya mirando cómo se cómo va se desarrolla, cómo se haciendo, gestiona esto. O sea, más allá a lo mejor de tener una hucha, una alcancía, un poco cómo gestionas tú esto, qué te pudieras tú comprar con tal cosa, o cómo ves la exacto, gente en la calle, a lo mejor en un comercio de proximidad, en un comercio de barrio, cómo esa persona que está ahí lleva su panadería, lleva su tiendita de galletas, lleva su librería, cómo se manejan las cosas en la vida y que cuando vas creciendo dices, este es el campo laboral y esta es la vida misma.
Y ahí es donde realmente exactamente, tienes experiencia de vida. Y yo siempre lo he dicho, más allá de una carrera, pesa muchísimo eso, que la gente tenga un pensamiento crítico y que viene de la experiencia, que viene de lo totalmente, vivido. Eso se totalmente. usa. Pero bueno, Yo, esa es parte de la aventura a la que nos vamos enfrentando y menos mal que así existen mismo. personas que siempre tienen un pensamiento que va más allá. Incluso hemos visto muchísimas fundaciones, aquí algunas mamás del cole luego me pasaron muchísimas fundaciones Sí. que yo tengo todas las ganas de visibilizarlas cuando, no sé, en próximos Yo podcasts. creo que hasta podemos hacer varios, porque yo también Muchas quedé como, causas. como emocionada con la causa y de Quedamos verdad ahí con que ganas. sí, quedamos con ganas, Claro, fue súper emocionante, pero también tengo varias fundaciones como que medio vi y dije, oye, sería muy bonito hablar de esto, y porque son causas sí, muy bonitas y más allá pues de ir a aportar y todo lo demás que tú dices, es algo que de verdad le estás dejando a la sociedad y al cambio global, al cambio humano bastante, bastante lindo, o sea, sí, bastante marcado y siento que sí sería algo como que se podría manejar en cuanto a, a lo que estabas total. hablando del dinero, de los cambios que le dices a tu hija, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo a veces le digo al mío, es con este mismo dinero, ¿qué otra cosa podrías comprar que te guste más? No, no hay nada porque se ciega, entra en esa fase de comprador Yo compulsivo. quiero eso. Esto, no, 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 no. Y después ya, bueno, dale y eso fue. Entonces nada, me ha pasado 2 veces, ya no le pasa, ya lo piensa más que compra algo así apasionado, entonces claro, aprendes a saber cuando es una compra emocional a cuando es una compra racional, Sí, porque eso nos pasa mucho y eso total. no nos enseñaron, por lo menos yo de niña era, quiero los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos, y ya tenías los zapatos y ahora se voy allá. Entonces claro, que tu hijo aprenda eso ahora, porque de adulto también nos pasó muchas veces, que queríamos comprar cosas, cosas, cosas y Claro, finalmente era como que, mira, no era tanto. Saber distinguir eso, mira, es una ayuda a la adultez responsable. Maravilloso. totalmente. A lo que van a vivir luego. O sea, mi hija a veces me decía, bueno, entré en conciencia y ya no lo voy a comprar. Yo no sé si ella Tan realmente entiende bella. el tema de conciencia, pero finalmente creo que sí, porque a veces dice, Tienes realmente razón. tú lo necesitas, tú necesitas los Legos, los no sé qué, porque bueno, los Legos siempre los compra y ella Bueno, lo misma se veo siempre administra y se va necesita. comprando Ajá, con una lista. Pero a esa edad, para ella es importante, ella lo puede necesitar. Pero totalmente. bueno, esto va más allá de que a nosotros nos hubiese encantado tener un poquito más de De educación en esta esa guía, de área, este tipo de guía por que está dando muchas esta razones, fundación. ¿no? Y para evitarnos gastos que nos pesaron a lo mejor que yo realmente, porque yo, ¿cuál fue la peor decisión económica que quizás tomé en la vida? ¿O qué fue lo que, no sé, lo que no hubiese hecho si hubiese Exacto. tenido a lo mejor esa formación financiera en el colegio con nuestras profesoras de San Antonio de los Altos donde vivíamos o qué sé yo qué La profesora historia? Giovanni. Pero no, no, Claro, pues no lo hicimos, bueno, no nos tocó. Y esta generación que lo tiene que aprovechar, aprovechar al totalmente. máximo y evitar que los niños, o sea, que haya tanto esa tasa de ausentismo escolar, que me parece tan triste, o sea, los niños tienen que Para jugar, los niños proyectarlo, tienen que exacto. ir, Ahí vamos a ir dejando total, en los comentarios pues toda la información de esta fundación en específico y bueno, esperemos que en próximos y podcasts pues podamos reunirnos, podemos ponerlo como misión, misión de nuestro una podcast misión, nuevamente, ¿viste? Una reinvención. claro que Para sí, poder hablar de alguna fundación así porque de verdad que son cosas muy hermosas. Y bueno, le dejamos invitado a que la totalmente. revisen, la puedan revisar su página, la vamos a dejar acá en los comentarios, su página web, sus redes sociales, para que si tienen la posibilidad de dar algún aporte a este tipo de personas, ideal, o si de conocen a alguien que se pueda beneficiar de todos los programas que ellos entregan, pues también, porque evidentemente juntos pues creamos un mundo mejor. Y que se mantengan pendientísimos del podcastón, que todavía quedan unos días. Esto es del 14 al 20 de marzo, o sea, esto es una semana completa, donde toda Exactamente, esta gente está, es una causa benéfica genial, porque al final estás involucrando un montón de países, igual que esta fundación que involucra un montón de continentes, idiomas, estudiantes de un montón de países, ¿no? Igual va a ser con el podcastón, que aunque ha tenido un impacto grande en otros países, esto va a ser para habla hispana y viene fenomenal. Podcaster totalmente. de aquí de España, de México, de un montón de De sitios en donde Guatemala, vi que habían estas causas uno. benéficas, sí, que muchas veces estas causas benéficas no tienen esa luz, no tienen esa puerta como pública para decir realmente Exacto. lo que hacen y trabajan tanto y hacen tanto y es como una lucha diaria y sin fines de lucro, sin que haya dinero de por medio. Incluso este evento no tiene ningún tipo de dinero de por medio en lo absoluto y nosotras simplemente estamos dando una voz y por eso es que estamos tan contentas. Porque bueno, Sí, porque de así la gente verdad se que sí. informa y nosotras gozamos un montón Aparte echando hablando, cuentos o sea, positivos. aparte de que son cosas de que hablamos, viste esta funda, ay, viste, ay, no, que sí, que. Entonces aquí la venimos y la traemos Sí, para que muchas más personas puedan sí. escuchar.
sacar sus propias conclusiones y aportar en lo que, en la medida de lo posible de cada quien, pues. Entonces, de verdad, Claro, escuchen toda esta semana el podcastón, que va a estar buenísimo, pero son muchas fundaciones muy bonitas, muy buenas. Hay varias que vi, bien entretenidas, incluso hay unas de Venezuela, de fundaciones de niños, de ayuda, muy bonitas, de verdad sí, hay sí, cosas hermosas, entonces los dejamos invitados a que escuchen todos estos episodios. Hay chilenas también, por ahí vi a una chilena muy sí, bonita que dije, ay, voy a escuchar, habla de emprender, el podcast del muchacho. No sé cuál bueno, será qué su bien. fundación, pero debe ser algo evidentemente pues relacionado y bueno, los dejamos invitados a que nos escuchen. Claro que sí, Ami. Bueno, genial compartir contigo y nos vemos prontísimo. Nos vemos.